Vamos a la Escritura, a la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 hasta el 15 vamos a estudiar. Estamos avanzando en el capítulo 2, en la carta a Colosenses. Como todos entendemos, el centro de Colosenses, es decir, la línea melódica, algunos lo llaman así, esa centralidad de la carta a Colosenses tiene que ver con la suficiencia de Cristo, que Cristo es suficiente, no solamente para la iglesia de Colosas, sino para nosotros. Leamos la bendita palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Padre, gracias por tu palabra, que es realmente suficiente para dirigirnos a la grandeza y la suficiencia de tu Hijo, nuestro Señor. Te pido, Señor, que me des claridad por tu Espíritu, que tu palabra pueda germinar y dar fruto, y que realmente podamos huir de todo aquello que nos aleje de Cristo, para no ser cautivos. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y el título de este sermón es Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Generalmente es más llamativo lo que es más adornado, o sea, lo que es más sofisticado siempre va a ser más llamativo que lo sencillo. El mundo está buscando cada vez nuevas cosas innovadoras, cada vez mucho más sofisticadas. Sin embargo, lo sencillo y lo simple probablemente no llama nuestra atención. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces lo falso puede ser llamativo, pero no dejará de ser falso. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, no necesitan leer, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y está utilizando allí lo que se denomina un eufemismo, es decir, sea anatema, usando palabras un poco suaves, pero en realidad está diciendo sea maldito. Hablar de experiencias con ángeles, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, exagerando un poco, puede parecer más espiritual
que la sencillez del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas que si algo los aleja del verdadero Evangelio, por más deslumbrante que parezca, por más brillante, por más conmovedor, por más sofisticado que parezca, no deben prestar oído. ¿Por qué? Porque es digno de condenación. Precisamente en el texto que estudiaremos esta mañana, el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Colosas, advirtiéndoles a no prestar sus oídos, a escuchar cosas espirituales sofisticadas en apariencia. ¿Por qué? Porque los haría cautivos, prisioneros. Y ese es el mensaje en esta mañana. Quiero que a través de la Escritura podamos entender que todo aquello que te aleje de Cristo te hará su prisionero. Todo aquello que te aleje de la suficiencia de Cristo te tomará prisionero, te hará cautivo. Y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. En primer lugar, veremos que Cristo es suficiente y generalmente tenemos un punto o dos puntos o tres ideas o argumentos, pero esta vez vamos a tener uno solo, mucho más sencillo. Cristo es suficiente. Y vamos a dar dos razones por las cuales Cristo es suficiente. Primero, porque nos liberó del pecado, y segundo, porque Él pagó nuestra deuda del pecado. Cristo es suficiente. Volvamos nuevamente al texto y recordemos que en el versículo 7, es decir, el versículo que está inmediatamente antes de nuestro texto, el apóstol Pablo dijo que a la iglesia de Colosas, firmemente arraigados y edificados en Cristo, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es decir, antes de hablar de tener cuidado de las filosofías, de los engaños, el apóstol Pablo está recordando que debemos estar arraigados, y decíamos que tenemos que tener nuestras raíces profundamente en Cristo para no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Y generalmente, como el apóstol Pablo está advirtiendo, los falsos maestros tenían la habilidad de convencer a sus seguidores tratando como si ellos fueran su botín de guerra. Los convencían para luego traerlos como si fueran sus cautivos. Dice el versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos, es decir, prisioneros. ¿Cómo? Por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Los falsos maestros que enfrentaba a la iglesia de Colosas creían y tenían un sistema basado en argumentos, era una mezcla como de judaísmo, como de filosofías griegas, filosofías mundanas, eran un esquema de creencias un poco extraño, pero tenía un origen pagano. En el versículo 8 hay varias expresiones, os haga cautivo por medio de su filosofía, y esta es la única vez en la Biblia donde encontramos la palabra filosofía, y en realidad tiene que ver con amor a la sabiduría. Eso significa filosofía. Por lo tanto, estos falsos maestros exaltaban la sabiduría humana, amaban la sabiduría humana por encima de la palabra de Dios. Amaban más sus ideas que a Dios. Amaban más las palabras de los hombres que a Dios. Amaban más el consejo humano que el de Dios. Pero también utilizaban su filosofía y vanas sutilezas. Esto tiene que ver con que trataban de convencer con ideas vacías, ideas engañosas. Luego dice que también
según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Esto tiene que ver con que los falsos maestros parece que solamente algunos exclusivamente podían llegar a conocer los misterios de Dios. Ellos proclamaban que solamente las personas especiales que eran disciplinadas, aquellos que podían adentrarse en esos misterios ocultos, podían conocer a Dios realmente. Y eso es muy llamativo, ¿no? Cuando dicen, no, le tengo la última verdad. Apareció en YouTube que el planeta Saturno no existe o algo así. Entonces, muchos clics. ¿Cómo así? Le quitaron el anillo a Saturno. No, y dijeron algo más, que los anillos eran demonios, que giraban a gran velocidad. Eso es llamativo, ¿no? Ya estamos hasta pensando en eso, a ver si existe en Google. Sin embargo, esa era la estrategia de los falsos maestros. Lanzar todo este tipo de ideas extrañas que alejaban a los creyentes de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Pero también había una mezcla allí de judaísmo, dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Enseñaban que era necesario cumplir ceremoniales judíos, inclusive proclamaban el culto a los ángeles. En capítulo 2, versículo 18, allí dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Es decir, toda esta sofisticación parecía que era muy llamativa para los colosenses. Ahora, toda esta mezcla de ceremoniales, de ideas, de argumentos humanos, finalmente eran el caldo de cultivo para alejar a los creyentes de Cristo. Y todo este tema de los principios elementales del mundo, probablemente algunos piensan que, algunos teólogos dicen que eran ideas como ordenadas, que se pasaban de boca en boca, lo que ahora llaman la tradición ancestral, que pasaba enseñanzas extrañas de los astros, lo que ahora la gente hace con el horóscopo. No sé si el horóscopo es muy popular en estos tiempos, pero la gente quiere saber su destino buscando en cosas místicas y extrañas. Cualquier palabrero es oído y le hacen fila, pero la verdad de Dios, de la palabra de Dios, probablemente suena como muy sencilla. El Evangelio suena muy sencillo para acogerlo, porque queremos, o algunos buscan, algo más sofisticado. Pero Pablo, el apóstol Pablo, se opone totalmente a todo esto. ¿Por qué? Porque versículo 8 dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, esto los hará cautivos. Todo aquello que nos aleje de la plenitud de Cristo, todo aquello que nos aleje de la suficiencia de Cristo para la salvación, para la santificación y para la glorificación, nos hará cautivos, nos hará prisioneros. ¿Por qué? Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. En otras palabras, Dios tomó forma humana en Cristo. Todo lo que queríamos ver de Dios, todo el carácter completamente de Dios está en Cristo. Él se encarnó, tomó forma humana. Probablemente los gnósticos enseñaban que el cuerpo del Señor Jesucristo no era real, humano, que era un cuerpo que tomó forma, únicamente porque para el gnosticismo la materia era mala y el espíritu era bueno.
Ellos no podían entender cómo Dios Santo tomaba forma de la carne que era mala, tomó forma humana. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la plenitud de Dios reside corporalmente en Él. Y ahora Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, inmortal en los cielos. Y por eso dice el apóstol Pablo que habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todo poder y autoridad se refiere a todas las deidades griegas, a todos esos argumentos y poderes. Miremos que también en el versículo 15 dice, y habiendo despojado otra vez a los poderes y autoridades, es decir, que la autoridad reside únicamente en Jesucristo. Los poderes y autoridades pretendían esclavizar con ideas, con filosofías. Pero estamos completos en Cristo, dice el apóstol Pablo. Habéis sido hechos completos en Él. ¿Alguien quizás le hace falta algo? A veces pensamos y decimos, si tuviera esto, entonces sería plenamente feliz. Nos trazamos metas. Cuando tenga esto, realmente ahora sí, en serio, voy a ser exitoso, voy a ser pleno. Pero la palabra nos dice que estamos completos en Jesucristo. Es decir, no nos hace falta nada porque tenemos a Dios en nosotros. El poder y la plenitud de Dios habita ahora en la iglesia de Dios. No necesitamos nada más. Para nuestro gozo, para nuestra santidad, necesitamos a Cristo. Él es suficiente. Estar completos en Cristo significa que en Él obtenemos todo lo que necesitamos para crecer en Él, para madurar. Es en Cristo que maduramos. Todo lo que necesitamos para vivir para la gloria de Dios, para disfrutar del esplendor, de la majestad, está en Cristo. No necesitamos nada más. Probablemente Él nos va a dar añadiduras. Pero Jesucristo es suficiente. Qué interesante sería que toda conversación que tengamos al final esté dirigida hacia Cristo. Que todo consejo que escuchemos finalmente tenga el fundamento en Cristo. Que toda idea, que toda sabiduría, por más intelectual que parezca, finalmente nos fundamentemos en Cristo. Porque si al final nos van a dar un contentillo, o nos van a dar una idea filosófica, un argumento, un consejo que no esté fundamentado en la suficiencia de Cristo, nos va a hacer cautivos. Nos va a tomar prisioneros. Si nuestras conversaciones, nuestro estudio, nuestro trabajo, aún la política debe estar sustentada en la gloria de Cristo. Todo finalmente, qué bonito sería que al final, aún la manera en que nos divertimos, nos entretenemos, la manera como nos gozamos, finalmente todo esté fundamentado en Cristo. Y eso lo va a hablar el apóstol Pablo en los capítulos siguientes. Cómo es que Cristo toma forma en el hogar, toma forma en el trabajo, toma la forma en la manera en que tratamos a otros. Si no rechazamos todo aquello que nos aleja de Cristo, vamos a ser prisioneros de estas ideas. Todo aquello que nos aleje de la suficiencia de Cristo nos hará cautivos. Y Cristo es suficiente
Volvamos nuevamente al versículo 11, primeramente porque nos liberó del pecado. Dice el versículo 11, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha de manos. Es decir, la circuncisión física, y eso le dejo a los papás que le expliquen a sus hijos, por favor, menores de edad, en qué consiste. No voy a explicarla en este momento, pero la circuncisión tiene que ver con un anuncio. La circuncisión era algo físico que sucedía en los cuerpos, pero en realidad estaba hablando de algo mayor, es decir, de la circuncisión del corazón. Dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Todo el pueblo de Israel se circuncidaba, pero ellos se quedaban en lo físico, pero eso era una representación de una circuncisión espiritual para que pudieran ser sensibles a la voz de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo hizo una circuncisión no hecha de manos, no es física, sino espiritual, quitando el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es muy interesante porque realmente el cuerpo de la carne tiene que ver con toda nuestra naturaleza pecaminosa. El poder del pecado en nosotros. Pero el Señor Jesucristo removió el poder del pecado al remover el cuerpo de la carne, es decir, removió el pecado, lo quitó. ¿Para qué? Para darnos libertad y victoria sobre el pecado. Es una circuncisión espiritual. Ahora, ¿cómo se produjo esto? No fue por el esfuerzo humano. Dice el versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él. ¿Cómo? Por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Es decir, el bautismo tiene que ver con una identificación con Cristo. El bautismo aquí es un símbolo de nuestra unión con Cristo. Es decir, este bautismo fue operado cuando creímos que Jesucristo realmente fue levantado de los muertos por el poder de Dios, no por nuestras obras. Versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Pablo desea que la audiencia, es decir, los colosenses y la iglesia de la Odisea, a quien también iba a ser leída esta carta, entienda que nunca pudieron obtener vida, nunca obtuvieron la capacidad de vencer el pecado por sus fuerzas, nunca podrían luchar contra el pecado cumpliendo ritos, cumpliendo una dieta rigurosa, cumpliendo los mandamientos humanos, sino únicamente por el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo poder que da vida a todo aquel que está esclavizado por el pecado. Al final del versículo 13 dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y es muy tierno porque el apóstol Pablo se incluye en ese perdón. Él era perseguidor de la iglesia y él fue perdonado por medio de Cristo. Hemos pasado de muerte a vida
y estamos llamados a disfrutar de la libertad del pecado. Estamos llamados no simplemente a hacer un esfuerzo contra el pecado, sino a disfrutar la libertad de pecar. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Como cantábamos hace un momento, los falsos maestros pretendían imponer sus creencias, pero Cristo Jesús pagó el precio del pecado nuestro con su sangre. Él sufrió la muerte y muerte de cruz para liberarnos de los efectos del pecado. Pero los falsos maestros pretendían hacer cautivos a aquellos que Cristo ya había liberado. Pero hay otra razón también por la cual Cristo es suficiente, no solamente porque nos liberó del pecado, sino porque Cristo pagó la deuda por nuestro pecado. Versículo 14, leemos allí: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. No solamente removió de nuestra vida el pecado, sino que también removió la acusación contra nosotros por el pecado. Y aquí se está refiriendo, ese documento tiene que ver con la ley. Nosotros éramos incapaces de cumplir la ley. Si desobedecemos la ley en un solo punto, dice la Escritura, somos culpables de toda la ley. Por lo tanto, Cristo canceló la deuda, es decir, nuestra incapacidad de cumplir la ley. Los que morían crucificados exhibían, generalmente les colocaban un documento donde todos pudieran leer la razón por la cual morían en la cruz, de esa manera humillante. El apóstol Pablo está diciendo que ese documento de deuda que era adverso, Jesucristo recibió el título de pecador. Fue colgado en el madero como un homicida por nosotros. Nosotros teníamos que estar allí, pero Él recibió el pago de la deuda que nosotros, o más bien canceló la deuda en favor nuestro. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que no es un emperador romano, no es César, sino que es Jesucristo, quien es la cabeza sobre todo poder, toda autoridad, quien ha despojado a todos los poderes que nos acusan, a todas las tinieblas. Él ha removido el acta que era contra nosotros y ha sometido a todos sus enemigos, que eran nuestros enemigos, quienes nos acusaban. Y Él los ha exhibido, o sea, esa procesión ya Él la ha hecho, ya los exhibió a todos, dice versículo 15, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. El Señor Jesucristo y el reino de Dios no consiste en victorias militares, como las que están tratando de hacer en este tiempo. El reino de Dios no consiste en obtener victorias sobre el pecado esforzándonos, comiendo quizás cosas extrañas, teniendo una dieta, adorando ángeles, pensando en cosas ocultas, mirando el horóscopo. Nada de eso nos da la suficiencia, solamente Cristo. Porque todo aquello que te aleje de la suficiencia de Cristo te hará su prisionero.
te hará cautivo. Serás exhibido públicamente por aquello que te haga su prisionero. La pregunta es, ¿qué nos está alejando de la suficiencia de Cristo? ¿Serán ideas humanas? ¿Serán consejos humanos? ¿Serán la información humana, los datos humanos que encontramos, las conversaciones humanas? ¿El fracaso humano? ¿Qué te está alejando de la suficiencia de Cristo? Porque todo aquello que parezca más sofisticado, más atractivo que Cristo, que la sencillez del Evangelio, que pagó el precio por nuestros pecados, si eso probablemente no llena el estándar mental, si no llena el corazón, si no es suficiente, probablemente estarás buscando otra cosa y te hará su prisionero. Necesitamos disfrutar de la vida y de la libertad en Cristo. No como leíamos en Romanos, para revolvernos al pecado, sino para disfrutar la santidad de nuestro Dios. Y si hay alguien en este lugar que no ha experimentado la vida en Cristo, que aún quizás es prisionero del pecado, este es un buen momento para volverte a Él en arrepentimiento y fe, porque el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo que puede darte vida eterna, que librará las cadenas, te librará de las cadenas del pecado y te hará libre de las acusaciones, no solamente las de ahora, sino las que recibirás en el juicio de Dios. Él, Cristo, ya pagó el precio. No hay condenación. Somos libres del pecado y somos libres también de los efectos del pecado en favor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu obra gloriosa, porque tu victoria es nuestra. Gracias, Padre, porque necesitamos alejarnos de todo aquello que nos invite a dudar de la suficiencia de Cristo. Te pido que nos ayudes, Señor, como iglesia, como pueblo, para estar atentos a todo lo que viene a nuestros oídos, aún lo que podamos presentar ante nuestros ojos, para rechazar el engaño. Guárdanos, Señor, de ser prisioneros de este mundo, prisioneros de todos los que proclaman un falso evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho libres para siempre. Amén.